Gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar de inmediato a don Wilson Gómez. Bienvenido, presidente. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, siempre es de mucho placer para nosotros participar en los programas donde están ustedes y de verdad que siempre expresar nuestro agradecimiento por tanta generosidad. En el día de hoy le vimos entregar un arreglo floral a Librada, que por favor nos repita las imágenes en memoria de María Trinidad Sánchez. Usted nos puede dar los detalles. ¿Tiene sonido ahí, Librada? Tributo a María Trinidad Sánchez, heroína nacional, una de las mujeres que participó en la confección del lienzo nacional que se colocó en el baluarte del Conde, de esas mujeres de la patria que confeccionó municiones, fabricó balas y estuvo permanentemente en el movimiento trinitario participando de todas las actividades. No solo fue la tía de Francisco del Rosario Sánchez, tuvo sus méritos propios, ella labró su propia obra íntegra, valiente, consistente, por eso prefirió la muerte antes que delatar a sus compañeros trinitarios. ¡Viva María Trinidad Sánchez! ¡Viva! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Viva Duarte! Muchas gracias. Excelente, don Wilson. ¿Qué motivó, además de conmemorar el natalicio, este momento? Sí, bueno, el hecho de que estamos en una situación muy singular en lo que tiene que ver con la soberanía, pero además llamar la atención porque fíjese que esa plaza que está ahí en la Mercedes con 19 de marzo, acaba de ser objeto de un proceso de remodelación que está inconcluso. Desplazaron el asta de la bandera, no la han vuelto a colocar, pero además nosotros tuvimos que darle tratamiento a la estatua. Para poder ir hoy a la conmemoración. Para ir hoy. Esas son las cosas del país y la cuestión patriótica. 180 millones de dólares van gastados ahí. La cuestión patriótica no está en la agenda de la gente que va a la administración pública o que hace trabajos como esto en la administración. Ahora estamos muy atentos al Parque Duarte. ¿Sabes que el Parque Duarte, que fue inaugurado en 1930, se mantuvo sin una bandera, sin un asta, hasta 2020, es decir, 90 años. A los 90 años, nosotros, el Instituto Duartiano, gestionamos un asta, bueno, que precisamente el doctor Milton Rey Guevara, siendo presidente del Tribunal Constitucional, y nosotros en la posición de juez de esa alta corte, pues le solicitamos la donación de un asta. Y efectivamente nos la donó, nosotros buscamos una grúa, hicimos los esfuerzos, la pusimos y pusimos bandera. 90 años después. Oh. Ahora está el proceso de remodelación, tenemos que estar muy atentos para que se coloque el asta, nueva vez, donde estaba. Esas son las cosas. Entonces, nosotros estamos muy atentos a esos monumentos, porque todavía la falta de conciencia no ha llevado siquiera a la autoridad y particularmente al legislador a articular una pieza legal que garantice la dominicanidad en esa zona, en la zona colonial. ¿Cómo así? Sí, en todas partes esas zonas que expresan la nacionalidad del país donde están, porque nosotros tenemos ahí no solo la historia colonial, sino la historia republicana. Exacto. Entonces ahí hay muchos edificios y edificaciones que están siendo adquiridos por extranjeros, de todo tipo. Y nosotros entendemos que debe existir una disposición legal que controle eso.
porque nosotros no podemos renunciar a lo que es patrimonio de la humanidad, que debe estar de alguna manera controlado en su titularidad por dominicanos. Se puede arrendar a extranjeros, pero la titularidad debe preservarse en manos dominicanas, porque eso es esencia de la patria, por lo que he dicho, la historia colonial y la historia republicana. Totalmente el problema, don Wilson, es que los dominicanos, me incluyo yo también, como que hemos ido perdiendo el patriotismo, nos hemos ido alejando. Y uno lo nota no solamente en las actividades patrióticas, sino en las escuelas. Como que tenemos que retomar esa historia tan rica que tiene la República Dominicana y que se ha ido vaneciendo, sí, se ha ido perdiendo en el tiempo. Por lo menos la nueva generación no están al tanto del sacrificio que nos costó estar donde estamos hoy. Mire, yo por suerte, como nosotros vamos a las escuelas, en la frontera, en el interior, en la zona semifronteriza, en todo el territorio nacional, eso nos permite de primera mano obtener información y hacer comprobaciones. Por fortuna, el profesorado en sentido general ha mantenido una identidad. La cuestión patriótica en las escuelas. Y la sorpresa es que Por ejemplo, es Pedernales. Sí, sí, claro. Vale. Pedernales, que sorprende que haya una banda de música de estudiantes del liceo en artes de allí, y ahí hay grupos de bailes folclóricos, y hay otros grupos de jóvenes. Los profesores, sí, sí, todos en armonía con un mensaje claro. Correcto. Y sorprende, de la dominicanidad. Y sorprende que uno va a secciones, distritos municipales de Jimaní, y encuentra entonces un equipo de jóvenes y hasta de niños que interpretan el himno nacional, todas sus estrofas, con un entusiasmo impresionante, pero también los himnos a los padres de la patria. ¿Cómo lo interpretan? Eso es gracias al esfuerzo del profesorado. Por suerte ahora, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, él nos visitó, tan pronto fue nombrado allá al instituto. Qué bueno. Lo único que le pedimos en esa visita fue que considerara definitivamente dar cumplimiento al mandato constitucional establecido por el artículo 63, numeral 13, que obliga a la enseñanza de la moral y cívica, de los valores patrios, de la Constitución de la República. Bueno, le está complaciendo en este momento. Efectivamente. Nos llamaron a una reunión la pasada semana, asistimos y nos dieron esa primicia. Antes de publicarse en los medios de prensa, nos dieron la primicia. Y qué bueno que eso ha ocurrido. Había muchos dominicanos preocupados por esto. Inclusive el Tribunal Constitucional, a través del magistrado Rey Guevara, fue muy enfático en la demanda de que se enseñara la Constitución y esos valores a través de esa materia moral y cívica, que no fuera un asunto de que para tratarlo de forma transversal, no, como materia, y que se pudiera, eso nos prometieron, que iba a ser una materia con las mismas exigencias de las matemáticas, la lengua española, ciencias naturales, etcétera. Es decir, que el estudiante iba ¿Definieron en cuáles grados van a impartir la materia? Ellos están en ese proceso, pero naturalmente eso tiene que ser de los primeros niveles, ¿verdad? Yo diría segundo, tercero, hasta el mismo bachillerato. ¿Por qué? Bueno, porque es fundamental el contar con una nueva ciudadanía y eso solo lo garantiza. Exacto. Esa formación, porque nosotros... Que la gente conozca derechos. Claro, deberes. claro, es que nosotros tenemos esa formación porque la recibimos y los padres nuestros también la recibieron y en consecuencia pudieron transmitir eso. Entonces no hay forma de conseguir cambios importantes en la sociedad nuestra si no se logra
que realmente pueda hacerse esto. Usted hoy en su compartir con la prensa en este escenario de la conmemoración de María Trinidad Sánchez, de su nacimiento, usted reiteró que el Instituto Duartiano y usted en particular se oponen de manera radical a un nuevo proceso de regularización. Exacto. Un plan de regularización. He visto hoy sectores manifestarse de nuevo que se retome la ley 169. Ahora, ¿llega usted a establecer una diferencia entre la necesidad de resolver el tema laboral diferido de lo que es el tema de la regularización? Mire qué pasa. En esos llamados procesos de regularización se han producido muchas anomalías. Es decir, esos procesos se alimentaron de irregularidades, de mentiras, declaraciones falsas, gente que acababa de llegar de Haití, que ni siquiera hablaba nada. Los abogados nada. hicieron una zafra. Y sí, los notarios, muchos notarios irresponsables, sin lugar a dudas. Y muchas personas irresponsables que declararon mentiras. Me consta. Entonces, aparte de eso, hubo mucha falsificación documental. Sí. Y mucha duplicidad de Duplicidad, documentos. claro que O sea, sí. yo tengo un documento Claro, y se lo claro. prestaba a César para que César se regularice. Claro. Entonces, de esas falsedades y de esa documentación falsa, se originaron, Documentos falsos. sí, claro, Un actuaciones, árbol, el árbol. actuaciones de la autoridad con esa base, con la desgracia de que se legitimó esas falsificaciones, porque no se podía someter a nadie por falsificación, en un desconocimiento de la ley, en un privilegio irritante, porque usted sabe lo que significa para un extranjero que no sea haitiano establecerse aquí con la residencia temporal o permanente, que tiene que buscar un fiador solvente que tenga bienes inmuebles, inclusive. Sí. Es todo ¿Me un entiende? proceso. Entonces, Hasta casarse, don Wilson, para un... Mire, ya a mí me dio pena y nosotros que fuimos solidarios con los venezolanos aquí, los estaban obligando a devolverse a Venezuela para que sea ya que le llegue la documentación de su matrimonio y que entonces puedan venir sí. a consagrar su condición de dominicanidad, de dominicanos, de naturalización por el matrimonio. Mire, pero no lo pueden esperar aquí. Así mismo, yo Pero creo- los haitianos aquí están casados. No, el privilegio es para ellos, aunque hablan de discriminación, pero la discriminación es con respecto a los otros y a ellos les privilegia. Yo creo que un caso de un atleta de origen francés, pero que vive aquí, y ese niño tiene algunos 19 años o 20 años, pero vive aquí desde que tenía 2 años. Conoce la historia dominicana más que cualquiera. Es más dominicano que francés. Claro que sí, claro, pero es que ese niño se levantó aquí. Un atleta de alto rendimiento no ha podido representar al país porque se le ha dificultado conseguir la naturalización. ¿Entiende eso? Pero además es que el problema Oiga, Que eso, aquí ¿eh? es difícil la De- situación. Y inclusive el mismo Comité Olímpico Dominicano ha hecho esfuerzos extraordinarios. Sí. Ha habido muchas acciones tratando de que se le dé el privilegio a este niño que es un dominicano ya hace tiempo. Es que el problema de volverlo otra vez a tomar esa metodología, vamos a decir, esa regularización que se quiere, es muy difícil cuando usted tiene un país que no tiene documentos. ¿Cómo usted puede regular a alguien que sencillamente no existe en ese cuanto a punto- documentos? Perdón, Ángel, porque vi los otros días el consulado haitiano cobrando hasta 40 y 50 mil pesos por un pasaporte. Entonces, ¿cómo uno va a regular una persona que no tiene identidad? Ellos Eso tienen es muy documentos, difícil. ellos tienen documentos y tienen un registro. El problema de ellos es los negocios y la corrupción que hay ahí. Pero Ahora, ese registro don no- Wilson, No es muy confiable. sobre eso, que no importa que sean confiables, lo importante es que ellos den el documento. Sea confiable o no, si lo emiten, lo emitieron. Pero no es que le dan documentos, ¿no? No.
Ellos resisten la entrega de documentos. Inclusive aquí nosotros hemos incurrido en el error de subsanar las deficiencias de ellos. Sí, sí. Es decir, sus consulados están en la obligación de dotar de documentos Claro. a sus súbditos, a las personas nativas de allí. Y entonces, ¿qué ha hecho el Estado Dominicano? Un libro de extranjería. Que va a terminar siendo un problema. Que es un problema. ¿Usted sabe cuántas personas hay en ese libro ya listas para regularizar su estatus? Que con situaciones migratorias ya definidas. Ahí hay más de 1 millón. Y usted sabía que hay Hay más de 1 millón, y ese sabía libro que sabe. hay unas presiones enormes, porque inclusive... Porque entienden que ellos tienen derecho. ¿verdad? Por Claro, eso claro. Desde aquí, debe dar problema. los grupos haitianos organizados mandaron un documento a organismos internacionales para que presionaran desde allá. El documento fue elaborado aquí, mandado allá para presionar desde allá y para ellos retomar el asunto aquí, reclamando que todas las personas que figuran en ese libro de extranjería o Son libro dominicanos, rosado, le den un acta de nacimiento y lo registran en el no, registro. ellos hábilmente piden Ciudadanía no que puede. se le otorgue la residencia permanente, pero lo colocan a un paso Sí. de la naturalización. Pero Todavía ciudadanos pero no después- pueden ser después- porque... pero Sí, pero- después de eso el paso. Pero el eso fin sí, último es ese. paso. Sí, Esto es pero- un simple pero medio. El hecho de que es verdad que puede degenerar en algún tipo de problemática. Eso va a traer problemas. Pero el hecho de que tengan un libro Es que no, es que le lo da... están juntando con nuestro Porque registro aquí la civil. Constitución es clara. Aquí la ciudadanía se da por jus sanguis, no por jus soli. Sí, pero hay un asunto claro también, porque el problema no es ese. El problema es cómo nos tratan las cortes internacionales Exacto. y cómo nos tratan esos organismos de presión. Bueno, Pero usted dése cuenta que los cañeros le dieron un simple carnet de trabajo y eso fue suficiente para ellos apoyarse Exacto. y procurar y hubo que legitimidad. darle registro. Usted porque me entiende. nosotros lamentablemente en ese tema no tenemos un cuerpo diplomático preparado para eso. No. Y una autoridad nacional históricamente responsable. ¿Entiende? Porque yo le voy a decir una cosa. La nacionalidad dominicana se fragua en el registro civil. Claro. Entonces, nosotros tenemos que que está ser... contaminado. en este Claro, momento. tenemos que ser celosos. Claro. Usted con ese hoy registro. hizo una afirmación de 3 elementos. Primero, estamos siendo víctimas por suplantaciones. Sí, Estamos siendo víctimas por falsificaciones de documentos. sí. Entiéndase, cédula, pasaportes, cédula de haitiano, Sí, ¿no? sí, sí. Pasaportes y carnet. Sí. Y usted acuñó un nuevo elemento que yo no lo había ponderado, que es el ir a declarar la pérdida de documentos, don Exacto, Wilson. ¿Qué es inexistentes. eso? Bueno, que algunos haitianos están yendo a las instancias de De la policía y del Ministerio la Público. Policía y Ministerio Público alegando que perdieron los documentos. Pero nunca han tenido Y nada. nunca han tenido documentos ni recuerdan supuestamente. Alguien con inteligencia los puso en eso. Claro. Claro. Y debe ser un dominicano que lo puso en eso. Sí, Claro. claro que sí, porque eso no se le ocurre a ellos. Esos son dominicanos, malos dominicanos que se prestan a eso. Y entonces Entonces le dan el certificado de que yo me llamo César pero Pie. Y en la base de datos de César Pie. migración. Pero ¿y a dónde lo van a buscar? sí. César Pie. Si Entonces no le está en dan la un base de certificado de que datos, se le perdió los documentos. ¿Y Pero qué es hace que él si con no esos está en la documentos? base de datos, tú puedes Bueno. perder tu licencia, pero si tú no estás en la base de datos, la Sí, licencia pero no te la la van policía a no dar. tiene acceso a eso. Cuando tú Sí, vas, porque pero- tú lo que haces es un reporte de que se te claro. Está bien, pero bueno, Pero es que entonces ellos con ese caminan- reporte ellos- eso mira. tiene que caducar. Pero es que ellos no tienen Debe nada. caducarse. Debe Pero caducar. Esto es válido por 30 días, lo que no tienen que tienen poner. nada, pero al decir que no tienen nada Ya y, tienen un y que documento se le ha oficial. perdido algo que no tenían. Ya alguien tienen- le reconoció algo. Tienen un documento que dice Pero que se ¿por le qué perdieron los ustedes documentos. no gestionan ante Interior y Policía que lo que le den como recibo sea caduca en 60 días para darle que le dé Y que, tiempo a diga, y que buscarlo? diga pendiente de confirmar No, que eso esta tiene data que, eso existe. tiene que, eso genera una política en cada institución. Exacto. Eso no puede ser. ¿Entiendes? Una persona no puede aparecer sin nada
Usted tiene a que llevar una procurar copia documentos. de ¿De su algo? documento. ¿Usted me entiende? No, algo es que tiene no. llevar. Es que no le pueden dar un documento aquí, no lleva nada. Bueno, pero precisamente Eso va a terminar generando una demanda esa es una buena- en derecho para esos haitianos. Claro. eso sería bueno que el instituto pues gestione ante No, las autoridades. No, nosotros reaccionamos y denunciamos. Ya le corresponde a la autoridad, a cada quien, Aquí hay que darle seguimiento. a asumir las su cosas. responsabilidad. Ahora, don Por, Wilson, por otro lado, perdóname, para cerrar lo del registro, César, nada más. Con el tema del registro, donde lo quería llevar es a que, por ejemplo, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios o penosamente, no se ha podido reunir la comisión que da seguimiento en el CES a los acuerdos del presidente con los expresidentes. ahí era Hoy que- iban a reunirse, pero lo pospusieron porque no se han completado las comisiones, de las 6 comisiones que se van a sentar a estudiar en paralelo los 6 ejes temáticos. Pero yo tengo conocimiento de que hay una propuesta del empresariado para que, como el problema de los trabajadores que están actualmente laborando y que no tienen documentación, y ellos están dispuestos a registrarlo, a regularizarlo como trabajadores temporeros, ellos quieren que, como no tiene documento, el gobierno dominicano les haga una declaración de que yo soy Ángel Pie, ¿verdad? Y entonces toma mis huellas dactilares, toma mis datos biométricos y regístrame. Y entonces ya tú sabes que yo soy Ángel Pie, tú tienes el documento, es como un registro, un libro digital, un libro digital, biométrico, Sí. un libro biométrico de trabajadores temporeros en República Dominicana. ¿Qué puede significar eso? Mira, a nosotros nos parece que eso choca abiertamente con lo que establece la Constitución de la República en el artículo 3, en la parte en la parte final, que dice que el principio de no intervención en los asuntos internos De de otra otros nación. estados es un principio cardinal e irrenunciable de la política internacional dominicana. Correcto. ¿Qué pasa? Que el dotar de documento a una persona es una tarea que se inscribe dentro del ejercicio soberano de cada estado. Correcto. Cada estado tiene que dotar de documentos a sus súbditos, a las personas, a los ciudadanos. Cuando un estado pretende dotar de documentos no, a reconocer gente que no, a quizás no personas son que ese no su son nombre. de su ámbito, que no están sometidos a él, que no son súbditos de ese estado, incurre entonces En una intervención. en una intervención Claro. o es una manera de inmiscuirse en los asuntos internos. Si de nosotros, otro pudiera- país. y si de otro nosotros estado. pusiéramos los equipos a disposición de la embajada haitiana. Es que yo creo que nosotros tenemos que dejar que Haití resuelva su problema, porque Haití resuelve su problema. Sí. Lo que ellos quieren El resolver, problema lo es que usted resuelven. sabe es la presión que están poniendo los sectores productivos. Bueno, pero el problema es que esos sectores tienen que aprender a lo siguiente. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria de adecuación, de adaptación. El empresariado nuestro debe pensar que también es cuestión de ellos la preservación de la paz social en el país. Claro. Que ellos son los que más se perjudicarían frente a una situación de inestabilidad, de inseguridad, de riesgo. ¿Y quiénes en tienen el más que país. perder? Exactamente. Entonces, aquí todo el mundo tiene que sacrificarse. Todo el mundo tiene que sacrificarse. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la solución más fácil. ¿No sería mejor hacer un esfuerzo? Porque han acuñado la expresión y mucha gente la retiene como una verdad axiomática, la cuestión, de que el dominicano no quiere trabajar. No es verdad. No, eso es mentira. ¿Usted me entiende? No es verdad. Entonces, Bueno, César lo ha demostrado que en el sector turístico, con este asunto de las redadas masivas que está llevando a cabo el gobierno, los empleados de hoteleros y de restaurantes y bares han tenido que sustituir una mano de obra y aparecieron los dominicanos para trabajar. aparecen. Pero mire, el actual ministro de
Obras Públicas, el ingeniero Eduardo Estrella, manifestó en una oportunidad que a él le correspondió construir una parte del Homs en Sí, Santiago. él fue el iniciador de ese proyecto. Ajá. Yo estaba ahí junto a él. Exacto. Y él confiesa que utilizó mano de obra dominicana. Totalmente. 100%. Yo fui testigo. ¿Por qué? Porque pagaba lo que tenía que pagar. Entonces, eso es un mentiz. En realidad, eso es lo que hay que procurar, hacer un esfuerzo por atraer, Dominicanizar el incentivar, ¿entiendes? Incentivar con atractivo para que los dominicanos asuman esas tareas. Y además, pero y estos miles y miles de gente que se le dio documentos, ¿dónde están? Esa gente tiene que tener el documento y esa gente tiene que trabajar y esa gente está aquí. Claro. Entonces busquémoslo. ¿Por qué tenemos que irnos por la parte más fácil? Pero eso iría en contra del propósito. Pero que yo me imagino que el propósito de ellos es resolver con los que están aquí, no Pero, traer más haitianos. Bueno, pero los que están aquí, que busquen los que tienen documentos, que son Claro, muchos. pero mira, uno lo ve todos los días por las calles. ¿No? Y ellos mismos protestan porque le han dado privilegio, porque de nada les sirvió haberse regularizado. Exacto. Porque le dan trabajo a quien no está regularizado. sí, efectivamente. pero ¿Te das cuenta? otra cosa, porque también es falta de voluntad que tenemos los dominicanos, empezando porque no es verdad que aquí no se puede mecanizar el trabajo agrícola. No es verdad. Porque ahora mismo hay un ejemplo en África, con un país que es 10 veces más pobre que nosotros y ha logrado mecanizar su industria agroindustrial y está recogiendo todo a través de maquinaria. Entonces, ¿cómo que aquí no se puede? ¿Cómo que aquí no se puede? Si la tecnología está ahí y nosotros somos un país, bueno, lo dice ahora un informe de que somos la 5ª economía de América Latina y no podemos mecanizar el campo. Ahora, don Wilson, en el tema de las parturientas, ustedes desde el instituto han evaluado el impacto de la medida asumida por el gobierno, que desde el principio yo vi que muy fervientemente usted y el instituto apoyaron. Y que ha funcionado. Claro, y lo apoyamos por lo siguiente. Porque fíjese que todo es un esfuerzo que se orienta, que viene desde fuera y se impulsa desde aquí. Es decir, aquí hay gente que tiene que justificar lo que recibe vía sus entidades locales, que son corresponsales de... Esas ONGs. Exactamente, corresponsales de otras que están fuera. Organismos internacionales, entidades, grandes potencias. Y entonces se mantiene esa campaña permanente y se procura explotar cualquier situación que les permita hacer creer que en el país se maltrata, se ultraja. Fíjese cómo Vatican News se despacha como un órgano oficial de difusión del Vaticano. Sí, pero eso tuvo un origen aquí. Sí. Exactamente. Tuvo un origen aquí de la que monjita todo que eso- trabaja todo aquí en eso, Juan Por 23. suerte le Todo salió eso un se- arzobispo, el de San Juan de la Maguana le salió al frente. Todo eso se origina aquí y se manda la información allá y entonces vienen las presiones. ¿Qué pasa con las parturientas haitianas? Bueno, ¿qué hace una parturienta dominicana que por alguna razón ha tenido que trasladarse a Santo Domingo a hacer ese proceso, ¿verdad?, para dar a luz aquí y luego de librar ese proceso de parto, recibe su criatura y vino de Pedernales, de Jimaní, de Santiago Rodríguez, de Elías Piña, de Dajabón, etcétera? ¿Qué pasa cuando ya se produjo el proceso No encuentra cama. y le entregan su criatura? Aborda un vehículo público Sí, y se va a su destino. sí. Bueno, el mismo destino prácticamente de la haitiana. El mismo procedimiento para una haitiana. que solo tiene que cruzar un puentecito Sí, o un río seco que hay ahí, sí, sí. un Por trayecto. cualquiera de los 3 puntos. un trayecto corto. Incurre el país en alguna responsabilidad
o se produce un maltrato por el hecho de que la despache a su destino. Pero nada más hay que ver No. Ahora cómo hay un están efecto, recogiendo hay un los efecto- ilegales en Estados Unidos. hay un efecto directo. Yo tengo una amiga, muy buena amiga, gineco-obstetra en Santiago, y me ha manifestado que sus citas de parturientas dominicanas se ha reducido en casi un 40%. Haitiana. No. Ella tiene una atención privada. Ok. Y dice que sus visitas de parturientas dominicanas que ella atendía se ha reducido en más de un 40% porque han decidido volver a los hospitales. Ah, claro. Tal grito ella. Ese es un efecto. Sí, Bueno, porque la Ese es un medida, efecto. la medida ha tenido éxito. Sí, Ha sido porque exitosa. habían sido desplazadas las dominicanas. ahora, don Wilson, yo no sé si usted ha podido levantar, usted que habla con el presidente, que tiene contacto, levantar una diferencia entre las políticas públicas migratorias versus las políticas de frontera. Porque, mire, el ejército hoy anunció Migración anunció que había capturado en lo que va solo en el fin de semana 2.057 personas, de los cuales había deportado 1.000 y tantos. Perfecto. Repatriado 1.000 y tantos. Perfecto. Pero el problema es que yo siento que en el fin de semana tienen que haber entrado 2.000 más. Porque yo estoy viendo lo que está pasando. Sí. Hay un muchachito que se fue para Haití porque no lo recibieron en la universidad y su visa está vencida y su papá se puso preocupado. Decidieron mandarlo para Haití voluntariamente. Pues ya está aquí otra vez. Sí. Y no ha pasado 2 meses. Sí. Ya está aquí. Mire, Bueno, pero ya hay que reconocer que el ejército ha estado haciendo Pero un es que esfuerzo. el problema es fronterizo, poner un stop verdadero en la frontera que no está. Pero Sí. también eso tiene que estar acompañado de un muro jurídico que no permita que la mano de obra sea tan fácil conseguir un empleo como es aquí ahora mismo. Ángela, claro que no tengo esa comunicación con el presidente. Pues yo creí que No, él lo consultaba y le hablaba de no, alguna manera. No, en verdad pero no. Luis anda perdido. En verdad no. Pero sí le digo que nosotros exponemos públicamente la posición del instituto. Hemos sido muy claros y muy reiterativos en el sentido de que todavía no se ha expresado la voluntad política en los términos en que debe expresarse para poner bajo control total la frontera. ¿Por qué? Porque si no se atacan esos nudos de corrupción fronterizo, no el camioncito, No, hombre, no. Es la la jipetica. jipetica, no. También ellos, pero persecución. También. Porque aquí hay una inteligencia. Aquí hay una inteligencia. Aquí hay organismos. Todos esos organismos militares, aparte del DNI, tienen sus órganos de inteligencia Claro. Hay 7 que organismos que de pueden inteligencia. destinarse a eso. 7 organismos de inteligencia. en el Bueno, país. pues esa gente está en capacidad y en condiciones de decir dónde están esos centros que operan con mafia en frontera y que trafican con todo. Sí, hay que endurecer ¿Entiendes? las leyes. ¿Qué tan también. grande? ¿Por qué se están capturando los cigarrillos? Porque hay una empresa Claro, que quieren cuidar claro. en la República Dominicana. Claro. Que dicho sea de paso, es un cigarrillo que no es que entra a Haití de manera importada, es fabricado en Haití. Sí. Ese cigarrillo Camel, Capitán, vaina, que venden aquí y que capturan millones todos los días, Sí. don Wilson, millones que entran por la frontera, una locura eso. Pero mire el caso de una denuncia que he visto en el fin de semana, que a mí me luce hasta irracional que esto se haya manejado como se manejó. Una persona está aquí comprando drones. Bueno, Una persona no, 3 personas vinieron a comprar drones para las bandas militares en Haití. y Pero yo no lo entiendo. ¿Y quién lo vende? Exacto. Porque sí, agarraron gente comprando, ¿verdad? ¿Y quién lo vendió? Fueron debidamente esa gente investigados para que digan quién se lo vendió. ¿Entiendes? Sí. Entonces, óigame, así no. Porque ellos lo agarraron en la oficina de envío, Bueno, pero donde ya lo estaban enviando. Bueno, pero lo que digo, pero ellos pueden. Pues ya lo habían comprado. A partir de una investigación, ellos deben decir Ahí debe aparecer un par de militares. que lo quién estaban les vendiendo. vende eso. Exacto.
quién es que está vendiendo eso y además cuántas veces lo han comprado. Exacto. Porque usted cree que fue la primera vez. No, no puede ser. Bueno, No debe ser. entonces, yo digo entonces que la Constitución de la República establece un gran privilegio para frontera. El artículo 10 es generosamente expuesto como una disposición, como un precepto orientado A a fomentar que el desarrollo. haya una transformación en frontera, exactamente, a partir del desarrollo económico. Que es el verdadero muro. Exacto, eso. Desarrollo económico, desarrollo turístico, desarrollo cultural, desarrollo en todos los términos. Y ese privilegio le da poder suficiente a los gobernantes como para establecer allí, en toda la zona fronteriza, las brigadas, sobre todo el ejército. Pero lo primero que tienen que hacer, ¿Entiende? don Wilson, es construir la carretera internacional. Usted no puede tener garantizado una protección de la línea fronteriza si no tiene acceso. Claro. Y la carretera internacional es un desastre. ¿Qué muro del carajo? pero parece Es la que carretera. Hay pero el vehículos muro todos. también, ¿eh? No, el Hay muro vehículos también. todos terrenos. El mismo para presidente eso, ya, Ángel. sí, pero Porque nosotros todoterreno. lo hemos hemos recorrido esa carretera. El muro, importante dijo el también. presidente, sí, yo sé que es importante, don Wilson, pero el mismo presidente reconoció que lo que sirve es para parar el robo de vaca. Más nada. No, ese muro... Un muro bruto, Hay un don Wilson. compromiso, porque es tecnológico también. No es un simple muro físico. Ese muro tiene un Hasta ahora es un muro bruto. tecnológico. Lo que pasa es que hay que priorizar realmente en términos reales. Y le voy a decir una cosa. Hay que crear una infraestructura en Exacto. toda la frontera. Claro, claro. Porque si usted lleva allí a un militar que lo segrega de su familia, que va a pasar la 1001 porque lo viven acusando, esos infelices, De que son ellos los de corruptos. que son ellos no, ellos apenas están sobreviviendo. No, pero hay que crear allí. comunidades Entiende que en tienen su toda la familia frontera. aquí. Que ellos puedan llevarse a su viviendo. comunidad, a su familia. Viviendo Pero en el patio, ¿me se entiendes? inició un proyecto. ¿Tú recuerdas el que fuimos O a la ver? Macasía. Sí. Pero ese es un proyectico que se abandonó. Sí. Porque es que no está definida la política fronteriza. Pero podemos don Wilson. replicar a San Isidro en frontera. Sí, claro, claro. La El ejército, la ciudad de San Isidro. el la ejército debe aviación. estar en toda la frontera. Y, no, y tú sabes que eso es de la aviación, Sí. eso es de la Fuerza Aérea. Sí, ese es su, Entonces, su activo. Eso es un ejemplo, es un ejemplo de muchos años que ha dado resultados. Pero es que a ese debe ser el hábitat del ejército. Exacto. La frontera debe ser el hábitat Exactamente. del ejército. Su estado. Pero deben vivir ahí en condiciones con su Por ejemplo, familia, con establecimientos como San Isidro, que son propiedad del Estado, y en tanto y cuanto el militar tiene el comportamiento... Hay de- 3 brigadas en la frontera. La de Barahona, la de San Juan y la de Mao. Pero que no están ¿A en qué frontera. distancia están en la frontera? Están Pero no lejísimos de la están- frontera. no están en frontera. No están lejísimos de la No frontera. están en frontera. Cuando a Luis le dicen, tenemos 12,000 guardias en la frontera, ¿dónde están esos 12,000 guardias? Vayan y véanlo. Hay 12,000 guardias, 4,000 en cada uno de las brigadas. ¿Y qué pasa? Esas brigadas no están en la frontera. Pero están además- mintiéndole al presidente, le están engañando. Sí. Hay que llevar a la frontera esas brigadas. Exacto. Y crear las condiciones para que se viva en dignidad. Correcto. En torno al ¿Entiendes? muro, Sí. crear comunidades militares. Claro, claro. Comunidades militares. Claro, como he dicho, con viviendas, con unidades Dignas, funcionales propias del Estado. Con teléfono, ¿Entiendes? Todo con ahí, escuela, televisión, con hospitales. escuelas, hospitales, con servicios, escuelas, centros de carretera, deportivos. vía comunicación, ¿Entiendes? comercio, vaina, toda esa vaina. Claro. Esa es la meta. Eso es política de frontera, que es distinto Claro. a las políticas migratorias que se están desarrollando. Claro. Con los 15 puntos, los 16 Claro, o lo y que eso sea. acompañarlo inclusive de mandatos constitucionales como aquel que establece la cuestión de la franja, que lo he dicho otras veces en este programa. Es decir, Que se están vendiendo las la propiedades. titularidad, Se están la vendiendo titularidad propiedades. en una franja determinada, en una extensión Está superficial prohibido a determinada, extranjeros. a dominicanos y dominicanas, como dice la Constitución, porque se fue una reserva. Pero ya hace de eso, de 2015, 10 para acá.
Bueno, 2010 para acá son 15 años. Sí, una ¿Entiende? locura, don Entonces, Don y Wilson. no se ha hecho. Finalmente, dos cositas nada más. ¿Usted tiene alguna expectativa con la reunión de la comisión esta en el CES? Y ustedes son parte del CES, yo me imagino. Mire, como invitados. no, nosotros estamos participando únicamente Como observadores. sí, en la comisión de observación, la que preside el periodista Frank Hull. Sí. Ahí tenemos una participación activa. Después no tenemos ninguna otra participación directa. Nosotros sí, por supuesto, saludamos desde el principio que el presidente de la República haya privilegiado ese encuentro con expresidentes, dado el hecho de que tienen... ¿Usted cree que eso liderazgo servirá para nacional. algo? Sí, claro, claro. Mire, el solo hecho de la reunión Claro. De por un tema politizarlo. nacional, fuera de la politiquería, es un paso trascendente. Y además hay que saber que el presidente llamó a ese liderazgo para transmitirle información privilegiada, sensible, de interés nacional. Cuando un presidente hace eso, no lo hace porque quiere, lo hace porque debe. Y nosotros estamos frente a una situación muy difícil. Nosotros estamos frente a legítima defensa prácticamente. Claro. Nosotros Estoy estamos claro en eso. defendiéndonos. Nosotros estamos aguantando las Sí, provocaciones. pero y todo debíamos lo que pasa en frontera. debíamos aprender. Bueno, no voy a decir todo. Nosotros no tenemos todas las informaciones de lo que pasa en frontera. Es decir, que hace tiempo que los militares nuestros han estado haciendo un ejercicio extremo de resistencia para evitar problemas mayores, porque las provocaciones Son al granel. son a cada momento. Sí. Y entonces, bueno, se ha hecho ese curso intensivo y hasta ahora lo hemos llevado bien. Hay que seguir demandando que la comunidad internacional auxilie ciertamente y seriamente a Haití. Ese es un clamor que tiene que seguir. Hay que pacificar a Haití, Bien. eso es lo primero. don Exactamente, exactamente. pacificar Pero hay eso que Es muy hacerlo, difícil, porque pero hay que hacerlo con fuerza, porque eso está desbordado. no, ahí. la comunidad Presidente, internacional su se mensaje- desligó ya de eso. Su mensaje al pueblo dominicano en la parte... Bueno, siempre pedirle a los dominicanos, a las dominicanas, mantener la fe en el pueblo. Igual que Duarte se apoyó en ese pueblo y en esa fe. A 181 años de haber conseguido la libertad, la soberanía, la independencia, nosotros podemos decir que se ha conseguido alimentar la mente y el corazón de los dominicanos en términos de su conciencia patria para asumir la defensa como lo ha hecho en todo momento. En estos tiempos, con más razón, estamos seguros de que el pueblo dominicano se mantendrá siempre vigilante y dispuesto a asumir la defensa de su patria, de su soberanía y su independencia. Todos estamos convocados a entender que por encima de los intereses particulares están los supremos intereses de la nación dominicana. Gracias, don Wilson. Gracias por su apoyo siempre. Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y admirada figura, una reserva moral de este país. Gracias. Gracias, don Wilson. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato.